Bueno. Yo las veces que hablé del aborto, hice un programa una vez, tuvo poca audiencia, entonces dije no voy a tocar más el tema, pero sí quiero tocar determinadas cosas que están por el costadito del aborto. Esto es lo que escribió Javier Lorenz, y fíjese, dos artículos de él, que son del mismo tema. Porque la ley más controvertida sale por medio de la compra de votos y favores personales. Una exigencia de Estados Unidos atado quizá a los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, fueron sancionados por legisladores que dicen oponerse a un acuerdo con el mismo. Una multitud de jóvenes mujeres de clase media y algunas de más edad, ataviadas con pañuelos verdes, gritaban alborozados en la fría mañana del jueves 14 pasado, como si hubieran ganado un mundial de fútbol, después de haber pasado una larga y fría noche de vela ante el Congreso. Alzaban como principal eslogan y justificación aborto legal en el hospital, en supuesto beneficio a las mujeres pobres. No obstante que evidentemente no había mujeres pobres entre ellas, lo que se distinguía no solo por su atuendo, sino por las sanas dentaduras que exhibían, que lamentablemente carecen las que se encuentran en esa condición. ¿Qué se esconde detrás de la sanción de esta ley? A la par que el ministro de Salud señalaba que la forma más segura del aborto es el farmacológico de misoprostol, combinado con mifepristona. Esta combinación produce aborto en el 95% de los casos antes de las 10 semanas de embarazo. Prácticamente no necesita consulta en el hospital. El proyecto legaliza la práctica hasta la semana 14. Ley que carga en una deteriorada salud pública la obligación de concretar un aborto en un término perentorio como si estuviera de por medio el riesgo de la vida humana, cuando en realidad se trata de quitarla. A la par que para atender graves enfermedades da turnos para meses por delante. Dado que, como expresa el ministro, los abortos ahora se concretan farmacológicamente en la intimidad del hogar, hasta la semana 22, como está previsto en el protocolo de ese ministerio y al alcance de cualquiera. Es archiconocido caso de diputados de La Pampa que cambiaron su voto por orden del gobernador, quien ordenó cambiarlo por 400 millones de pesos enviados por el gobierno nacional. La cara de los legisladores en el recinto lo dice todo. No comprendieron que representan al pueblo de La Pampa, no a su gobernador. El otro fue Alejandra Vigo, esposa del gobernador Schiaretti, quien mantiene una vieja amistad por cuestiones no santas con Macri. Diputada que tras un discurso que se pronunció en contra de la ley, tal como había anticipado públicamente, pasó al no de la abstención. Otros que cambiaron el voto en último momento fueron Mirta Armeliana Pastoriza del Frente Cívico por Santiago, mientras que al amanecer el diputado por San Luis, José Luis Ricardo, que un día antes había anunciado que se abstendría, anunció que también su voto era favorable. Por su parte, el diputado de Tierra del Fuego por el PRO, Carlos Roma, que había participado en la fotografía de los funcionarios del gobierno opuestos al proyecto de ley, también se dio vuelta y votó a favor, explicando luego confusamente que su hijo lo había hecho cambiar el voto. Cambio de votos que resultaba indispensable para lograr su sanción con 129 a 125, porque en caso contrario, el desempate en 127 quedaba en manos del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, quien con un crucifijo y una medalla religiosa puesta en su escritorio era voz populi que iba a votar en forma no positiva rechazando la sanción. Mauricio Macri tomó la decisión en la idea del miércoles. Por eso dio una orden que quería cumplirse como discretamente. La ley no puede caerse por 2 o 3 votos. Era el mensaje que se escuchaba en la Casa Rosada. Una reunión con Ernesto Sanz, quien el martes había estado en la Quinta de Olivos, en una charla solas con Macri, le dijo: Mauricio, no podemos perder esta votación. Fue la frase en la que cerró el diálogo. La idea de Sanz quedó flotando en la cabeza del presidente. También es sospechosa la actitud de Cristina Fernández, que siempre se opuso al aborto, pero que ahora apoya al punto tal que el Frente para la Victoria fue quien más aportó para su sanción, 54 legisladores. ¿Tendrá algo que ver el desafuero y sus cuestiones legales? Es decir, la ley del aborto salió
entre cometas y aprietes a los gobernadores y promesas de desafuero, de no desafuero y parar las cuestiones legales al kirchnerismo. Así se sanciona, así se mueve el Congreso en Argentina. Y después, encima de ello, hay 40 y pico de millones de personas que cuando uno dice algo, no, la forma. Para aquellos que pensarán que estoy en la compilación por vincular al Fondo Monetario con el aborto, vamos a aclarar algunas cosas. No hace falta recordar que la élite global tiene como uno de sus ejes principales la reducción de la población, y que el Fondo Monetario es un apéndice de esa élite. Hay coincidencias significativas que muestran que la legalización del aborto no es una cuestión femenina, sino una cuestión de política demográfica. Y no de un Estado, sino hacia los Estados. Como lo pone en evidencia el hecho que a principios de marzo de este año, el presidente Macri anunció la apertura del debate sobre el aborto, a la par de que su equipo discutía la necesidad de recurrir al Banco Mundial y al Fondo Monetario. Y agasajaba a la directora gerente de este último organismo, Christine Lagarde, quien a principios de marzo visitó el país. Mientras que poco antes, a mediados de febrero, había pasado por el país con motivo de la organización del G20, la ex funcionaria del Banco Mundial y consultora de la ONU para el empoderamiento de las mujeres, Margot Thomas, quien entre otras cosas advirtió: si bien el monitoreo sobre los planes reproductivos y abortistas en el mundo por parte del Banco Mundial son usuales, algunos documentos son sistemáticos a revisar su implementación, especialmente en el tercer mundo. El cura villero José María Di Paolo, conocido como Padre Pepe, en su intervención ante la Comisión de la Cámara de Diputados, se encargó de señalar esa coincidencia afirmando: aborto es Fondo Monetario y Fondo Monetario es aborto. En los escritos de su fundación encontramos los mismos argumentos que hoy encontramos en la Argentina. Aborto sinónimo de Fondo Monetario, le guste o no al mundo conservador, que no ve con malos ojos que los pobres tengan menos cantidad de hijos o que no los tengan. Y también al mundo progresista, que levanta banderas de presunta libertad sabiendo que este genocidio es inspirado y promovido por el Fondo Monetario. Otros antecedentes de esas precondicionalidades aparecieron ante el gobierno kirchnerista en el 2010, año en que el Banco Mundial, otro gran impulsor del aborto, desde los tiempos de su presidente Robert McNamara, directivo de la Fundación Rockefeller, otorgó el mayor monto de préstamos a Argentina por 1.600 millones de dólares, precedidos de otros préstamos por 1.440 millones en 2009 y seguido por otros 1.102 en el año siguiente, 2011, totalizando así 4.148 millones en 3 años. Imprevistamente, ese año, sin ningún antecedente previo, el kirchnerismo abrió el debate sobre el matrimonio gay o igualitario no reproductivo, lo cual es otra de las recetas recomendadas por los neomalthusianos que advierten respecto del peligro del crecimiento desmesurado de la población mundial, por la existencia de una tasa de fertilidad femenina superior a 2. Ley que luego, a mediados del año, fue complementada con una resolución del Ministerio de Salud que autorizó la primera guía o protocolo para la atención integral de los abortos no punibles, previendo para esos abortos quirúrgicos. Esto fue luego ampliado por la Corte Suprema. De inmediato, el Pacto Liberal Marxista manifestado de la prensa del sistema se hizo eco de la propuesta. Así, página 12 determina de antiderechos a quienes se oponen a la legalización del aborto y suprimen sus ediciones toda opinión al contrario. Y después hablan de libertad de prensa. Por su parte, el otro extremo, Clarín, hace lo mismo, ridiculizando a los opositores de la legalización como si fueran trogloditas, tal como se puede ver en la siguiente imagen del Niño Rodríguez, como si ser postmoderno es tener el derecho y la facultad de matar a voluntad a un minúsculo otro, cuando evidentemente esa facultad sí sería del tiempo de las cavernas. Con este tema se abren varias hipótesis. Un profesor universitario hizo una exposición en su aula sobre el tema del aborto. Dijo que se van a construir centros para que las mujeres vayan a abortar, pero que de las mujeres que entran no todas van a salir vivas.
Tenemos que contemplar no solo los residuos del aborto, tan codiciados por ciertas industrias, en especial la cosmetológica, sino también el tráfico de órganos. Estamos hablando de mujeres muy jóvenes. ¿Es casualidad que se esté debatiendo la obligatoriedad de donar órganos? ¿Quién puede controlar lo que se hace en esos centros? Nosotros no podemos controlar nada, porque estamos muy ocupados trabajando y tratando de solucionar los problemas que se nos vienen encima. Esos problemas que ellos nos generan para que no nos quede ni tiempo ni energía para otra cosa que no sea sobrevivir. ¿Quién puede garantizar? Yo con el tráfico de órganos siempre tuve mi cuota, ahí. Lo dije siempre, en el mundo materialista, cuando uno tiene una persona joven arriba de un quirófano, y arriba de esa persona joven tiene 100.000 o 200.000 dólares de órganos, yo tengo mis serias dudas con las decisiones de los médicos. Discúlpenme, señores doctores.